de tratar de comprender el porqué de la reforma y tratar de comprender qué cuestiones de la escuela secundaria habría o no que tratar de modificar y en todo caso qué está pretendiendo hacer esa reforma y qué otras cuestiones debería hacer esa reforma, y para ese lado va un poco mi idea. Traje 3 puntos para compartir con ustedes. El primero tiene que ver con tratar de pensar el contexto y lo que llamamos un poco este proceso de dislocación entre juventud y escuela secundaria, que voy a tratar de explicar de qué se trata. El segundo punto tiene que ver con pensar qué es una reforma educativa, qué implicancias tiene, las cuestiones que efectivamente nos lleva a tratar de pensar estas formas de implementación apresurada. Y el tercer punto, que de alguna manera resume los otros dos, es qué es ser joven hoy, porque me parece que en el fondo lo que estamos tratando o lo que la reforma y las movilizaciones y las tomas de las escuelas y demás cuestiones nos traen a la reflexión es que efectivamente hay algo del estatuto de lo que es la juventud hoy que está cambiando, ¿no? Y no es casualidad que la reforma la hayan frenado precisamente, o la hayan puesto, no frenado, la hayan puesto en la agenda el movimiento estudiantil y no el gremio docente, por ejemplo, no los sindicatos docentes, ni los rectores, ni los profesores, ni otra gama de adultos, y que por lo tanto esta cuestión nos ha pasado acá estar en asambleas, que los chicos y chicas del centro de estudiantes tengan el teléfono de los asesores de la ministra y que los adultos no, y que nadie sepa por qué ocurren esas cosas, habla también de un lugar que las juventudes están ocupando y que los adultos de algún modo, no digo nos estamos corriendo, pero que de alguna forma nos invita a pensar qué rol ocupamos. Bien, lo primero que quiero decir es que efectivamente en la actualidad en la Argentina había un fenómeno inédito que es la masificación de la escuela secundaria, ¿no? Como ustedes saben, la escuela secundaria, a diferencia de la primaria, nunca fue para todos, ¿no? La escuela secundaria tenía la misión de seleccionar a los mejores, aquellos que iban a continuar estudios superiores o integrarse en el mercado formal de trabajo, y lo que vemos hoy efectivamente es que esta masificación implica también la posibilidad de ser joven. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se expande el sistema educativo a más años en la escuela secundaria, se atrasan otros procesos que muchos chicas y chicos realizan, que es trabajar, tener hijos, hijas, cuidar a los hermanos, es decir, la posibilidad de estar en la escuela implica salir de otras situaciones que ellos y ellas atraviesan constantemente. Si uno mira la evolución de las tasas de escolarización, en la década del 80 había 42% de jóvenes en edad de estar en la escuela secundaria efectivamente en esas aulas, y hoy tenemos el 85%, es decir, en muy pocos años hay una expansión notable. Y esto trastoca lo que es la secundaria, porque de golpe la secundaria se encuentra con que como yo tenía que formar a pocos, no me importa que les abandonan, no me importa, es más, el profesor, la profesora es evaluada antes, ¿no? Era reconocida porque daba clases magistrales que seguían muy pocos. Digo, cuando nosotros recordamos nuestra propia escolarización, nosotros que somos los exitosos de ese sistema, somos los sobrevivientes de ese 42%, digo, hay algo ahí que resuena también donde nadie se preocupaba qué pasaba con los que dejaban la escuela. Y nadie se preocupaba en parte porque el mercado de trabajo era bastante más integrador que ahora. Y que por lo tanto también hay ahí una cuestión a pensar la lógica de diálogo o no entre la escuela secundaria y el mercado de trabajo. En los últimos años, cada vez que aumenta la tasa de escolarización es porque también aumenta el desempleo, es decir, porque hay más chicos y chicas que no tienen trabajo, que antes efectivamente buscaban y que por lo tanto se refugian en la escuela secundaria. Entonces acá hay varias cosas de la secundaria que están un poco en juego, desde ya que ese 85% termina la mitad. Entonces efectivamente también hay un problema que no es de los chicos, no es de los docentes, sino de la matriz de la escuela secundaria. Insisto con esto porque la matriz no hace que un docente sea bueno o malo, sino que implícitamente cree que tiene que seleccionar, aunque haya políticas inclusivas. Esto me va a llevar después al segundo punto, que tiene que ver con las reformas, ¿no? Las reformas son difíciles de aplicar, esto nos deja cierta esperanza, ¿no? En el sentido de, yo entiendo esto del control ideológico del aula, entiendo todas estas cuestiones. Ahora, también es cierto que hay formas de hacer sedimentadas en las escuelas, hay prácticas docentes para la inclusión y para la exclusión, digo, para ambos lados, que son difíciles de torcer, ¿no?
tanto para quienes promover una reforma más excluyente como para quienes queremos prácticas escolares más inclusivas. Digo, ahí también hay dificultades por parte de las matrices de la escuela. Basta ver los actos escolares acá. Digo, los actos escolares repiten una manera de transmitir el pasado muy consolidada, ¿no?, en un pasado glorioso y demás, y dificulta pensar desde otros lugares, desde otras perspectivas, dificulta pensar más allá de la nacionalidad. Bueno, no me voy a meter en esto, aprovecho porque estoy del lado de los que actúan nuestros hijos e hijas, ¿no? Pero digo, ahí hay una cuestión que efectivamente, y un punto más sobre esto, que la escuela sea más democrática hoy, que haya más chicos y chicas adentro, no significa que sea igualitaria ni mucho menos, ¿no? Es lo que se llama democratización segregativa. No es lo mismo venir al Lengüitas que ir a otra escuela, eso lo sabemos todos los que anotamos a nuestros hijos en el Lengüitas. No es lo mismo ir a una técnica que a una bachiller. Digo, hay diferentes cuestiones que efectivamente y que implican desigualdades hoy en la escuela, en la escuela secundaria. Y cuando digo esto de la dislocación, también es cierto que hay, en líneas generales y más marcado para los chicos de sectores populares, una tensión entre el formato de la escuela y los tiempos escolares y la manera de vivir la temporalidad por parte de los jóvenes. Los jóvenes no están acostumbrados a esperar para el futuro. Los jóvenes no están acostumbrados, los jóvenes de hoy, ¿no?, acostumbrados a pensar que en esto que se llama la gratificación diferida. ¿Qué es la gratificación diferida? La escuela secundaria te promete que si vos te estudiás, si vos te esforzás, en algún momento te va a ir mejor, ¿no? Vas a tener un mejor trabajo, vas a poder acceder a la universidad. Hoy los chicos y chicas valoran la escuela por estar en la escuela, por encontrarse, por disfrutar, por lo que Cerati cantaba del siempre soy, ¿no? Es esta cuestión de disfrutar el hecho de la sociabilidad, de encontrarse con otros y otras en la escuela secundaria. Y por lo tanto esto hace que tengan otros sentidos que no estén asociados necesariamente a la búsqueda de un trabajo. Un trabajo que también es muy difícil conseguir porque el mercado laboral, y esto uno podrá gustarle más o menos, pero efectivamente los diagnósticos no son tan errados. Digo, el mercado laboral está atravesado por mucha más incertidumbre que cuando nosotros nos insertamos al mercado de trabajo, y ni que hablar cuando lo hacían nuestros padres o abuelos, ¿sí? Ese mundo donde uno iba a un trabajo, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, se afiliaba al sindicato, iba a Mar del Plata al hotel sindical y demás, no existe más. O existe para algunos grupos muy reducidos, entre otros la docencia. Y ahí hay otro problema, ¿no? Porque que vuelve también a las cuestiones de por qué fueron los estudiantes y no los docentes. Digo, las dificultades que tienen los sindicatos docentes para tomar algunas cuestiones que a manera preventiva instalen otros temas en la agenda y no los instale el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay que ser efectivamente demandante de los adultos que tienen representación para instalar otras discusiones acerca de lo que es necesario cambiar o no en la escuela secundaria. Lo pueden hacer los estudiantes, y de hecho lo hicieron, pero también es necesario que los sindicatos docentes, antes de que se discuta el estatuto o no, ¿sí?, retomen y planteen qué cuestiones ellos podrían pensar y proponer para la reforma. Hoy por hoy, alguien asciende por antigüedad, y eso también es algo que efectivamente es necesario discutir. Entonces, antes de que lo discutan otros, es necesario que lo discutamos nosotros, porque si no, siempre la solución va a ser peor para los que nos negamos o no enfrentamos esas discusiones. Bien, la otra cuestión, la segunda, no sé si voy a llegar, ya me queda muy poco tiempo. La segunda tiene que ver con bueno, ¿qué es una reforma?, ¿no? El sistema educativo, Pablo decía, bueno, el país es un país, y no sé, el país son muchos países porque el sistema educativo está completamente fragmentado, el sistema educativo está descentralizado, el Consejo Federal de Educación es el único órgano donde se juntan los ministros, y así funcionó también durante el kirchnerismo, que aprueba algunas cuestiones que se supone son similares para todas las provincias. Ahora, si una provincia como Salta no quiere aplicar contenidos de educación sexual, lo hace y a nadie le importa. Digo, no le importaba antes, no le importa ahora. Entonces, ahí hay cuestiones donde las dificultades del sistema, de un sistema más del Ministerio de Educación para imponer sus proyectos. Esto es lo que se llama un ministerio sin escuelas. O sea, nosotros tenemos un ministerio que rige la política educativa, que intenta orientarla, pero después cada jurisdicción hace lo que puede
lo cual también incrementa desigualdades porque, como ustedes saben, los presupuestos educativos de cada jurisdicción son distintos. Entonces, ¿qué hacen los ministros? Quieren quedar en el bronce, ¿no? Todos quieren promover una ley nueva, todos quieren, fue la ley federal, después es la ley del 2006, después es ahora el plan maestro, ¿no? Les guste más o menos la educación, intentan quedar en el bronce. ¿Cuál es la manera de quedar en el bronce? Esa, porque efectivamente la implementación va a pasar por otro lado. Y ahí hay una fuerte dificultad entre quien piensa una reforma y la implementación, ¿no? En el sentido de que, vuelvo a lo que señalaba antes, las reformas no son sencillas, por suerte en este caso, de implementar, pero también pensar que porque uno cita una serie de cuestiones en un documento, eso mágicamente se va a trasladar a las aulas, es tener una desconexión absoluta y no conocer nada del sistema educativo, porque como bien decía Pablo, hay un montón de traducciones, desde una ley, un programa, hasta lo que efectivamente ocurre en el aula, ¿no? El plan maestro es un delirio, ¿no? Es un delirio en el sentido de que uno lo lee, y lo mismo este documento, puede coincidir en un montón de cosas, y eso no dice absolutamente nada, ¿no? Es decir, si uno mira también el documento está citado toda la bibliografía más o menos progre que debería estar citada en ese documento. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico coincidimos que la escuela tiene que terminar con la repitencia porque es un delirio que los chicos repitan todo el año por llevarse 2 o 3 materias, coincidimos en que las clases magistrales tienen que terminar porque efectivamente es necesario articular proyectos, coincidimos, y esto lo ha planteado la investigación educativa y gran parte de los docentes también, en que efectivamente hay que pensar en la vinculación de saberes prácticos y que no solo sea lo humanístico, y esto también es una cuestión a plantear. Y desde ya esto recae mucho más en las escuelas de gestión pública. Y acá hay otra cuestión, ¿no? Ustedes saben, el 50% de los jóvenes está en la escuela pública, el 50% está en la escuela de gestión privada. Acá hay un punto que también, desde quienes nos oponemos a la reforma, o quienes planteamos algunas cuestiones en relación a esto, me parece que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué la escuela pública tiene que seguir sosteniendo las políticas de inclusión? ¿En qué sentido lo quiero decir esto? Los resultados de las escuelas públicas siempre van a ser peores en relación a las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque las escuelas privadas expulsan y no tienen ningún problema en expulsar. Y la política de sostener la escolarización de chicos y chicas que son muchas veces primera generación en su familia en acceder a la experiencia de la escuela secundaria cae sobre todo en la escuela pública. Por lo tanto, la reforma, y mucho más planteando esta separación entre pública y privada, planteando también la cuestión de las pasantías, que como el sistema está fragmentado, algunos van a acceder a un tipo de pasantías y otros van a acceder a otro tipo de pasantías, para un mercado de trabajo donde no sirve tener un saber. Este es el otro punto, es decir, hoy por hoy no hay un saber canjeable en el mercado de trabajo. Esa es la real incertidumbre. Porque si fuera el mundo industrial, donde uno efectivamente lo que va a aprender va a terminar trabajando 8 horas en la Ford, eso no pasa, eso lo hace muy poca gente, ¿sí? Entonces acá hay otro punto que me parece necesario pensar, con un mercado de trabajo que bien decía Nicolás, es un mercado de trabajo precario, de injusticias, donde no es más ese mercado de trabajo de acceso a derechos sociales, sino por el contrario un lugar donde uno aprende lo que es la injusticia. Por lo tanto, si en la escuela están aprendiendo derechos, ¿por qué sacarlos y llevarlos a experiencias mucho más desiguales que lo que está ocurriendo en el espacio escolar? Un espacio escolar que aparte es uno de los pocos donde los chicos son bien tratados, valorados, tienen derechos. No digo que la escuela sea un mundo maravilloso porque reproduce, porque también cristaliza desigualdades muchas veces, pero también es cierto que en comparación con otros ámbitos por los que transitan, es una experiencia mucho más relevante para ellos que otros espacios. Bueno, yo cerraría acá porque si no, no vamos a tener más tiempo. Solo lo último, que efectivamente, cuando un joven ahora puede votar a los 16 años, cuando la escuela secundaria se expande y acceden
chicos y chicas que antes tenían que estar en trabajos precarios o cuidando a los hermanos o teniendo hijos, bueno, esto replantea qué es ser joven hoy y por lo tanto también nos coloca en una necesidad y en un lugar de pensar qué tipo de formación, qué tipo de experiencias van a tener las y los jóvenes en la escuela secundaria. Nada más.